Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes, pueblo santo de Dios. Buenas tardes, Padre, ¿cómo se encuentra en este día lunes feriado, lunes de el Día de los Presidentes? ¿Cómo está el día de hoy? Hoy está haciendo muchísimo viento y ya empezó a nevar. Toda la noche estuvo haciendo viento. Y bien, bendito sea Dios, hoy me pongo en camino. Espero que no me toque la tormenta de nieve en la montaña porque va a estar medio canijo. Y Dios mediante, ya el jueves nos vamos a ver. Ahora, don Mateito, yo quise seguir tu ejemplo, nada más que no vine de moño, vine de conmata. ¿Y ahora andas de moño morado? Mira nada más, andas muy elegante, Mateo. Fíjate que me da gusto que vistas así porque eres un buen ejemplo para los demás. ¿Me estás escuchando, mi querida Lucy? No me oyes. Bueno, hoy estamos celebrando a un santo que se llama San Pedro Damián. Y Pedro nació en Rávena, Italia, en el año de 1007 y quedó huérfano de muy niño, pero tenía un hermano mayor que era muy hijo de la fregada y lo trataba como el peor de los esclavos, lo puso a cuidar cerdos y lo maltrataba mucho. Había un sacerdote ahí en la parroquia de Rávena que se llamaba Damián y entonces lo rescató propiamente y le ofreció educación. Resultó que era una lumbrera, era muy inteligente y tanto así que gracias al patrocinio del padre Damián logró cursar en la universidad. A la edad de 25 años ya era maestro en la universidad allá en Rávena, pero no le gustaba el ambiente mundano que había y él estaba considerando entrar a una orden religiosa cuando llegaron dos misioneros benedictinos y entonces le gustó la idea de vivir una vida de oración. Así que entró al monasterio de los benedictinos y fue un excelente monje que se dedicó a hacer los servicios más humildes, a vivir las reglas más severas de la orden, con tanta devoción y con tanta entrega. Bueno, pues a la muerte del abad le propusieron a él que fuera el abad y no quería, pero en orden de la santa obediencia aceptó ser abad. Sin embargo, cuando cometía una falta pedía perdón en público a la comunidad y daba un ejemplo de servicio y de humildad. Su forma de escritos y cartas lo hacía de una forma tan elocuente que realmente atraía a muchos. Era muy severo en las órdenes, pero decían, puede ser muy severo, pero lleva una vida de santidad y por eso lo obedecemos, porque nos predica con el ejemplo. El Papa le pidió que fuera a Rávena a poder reconciliar a Rávena con el Papa y lo logró. A su regreso, él quedó muy mal, venía muy enfermo y murió después de haber cumplido esa misión en el año de 1072. Así que este es un ejemplo de humildad y de servicio. Hoy estamos celebrando el Día de los Presidentes. Se juntan la festividad del nacimiento de Abraham Lincoln y de George Washington. Se celebran este día y pues son más que el celebrar un día de asueto, de decir, ay, qué padre, tenemos un fin de semana largo, vamos a pasearnos. Se está celebrando realmente el ejemplo de estas dos personas que son ejemplares. Abraham Lincoln, que se celebró la semana pasada, hace el sábado hizo 8 días, él nació en el año de 1809 en Illinois. Era de los granjeros y él estudió abogacía y entró a la política. Él perdió el escaño, ya que era senador, porque él tenía ideas de libertad y de apoyar la liberación de los esclavos.
Sin embargo, ganó las elecciones como presidente allá por 1860 y justamente en 1861 se desató la guerra de secesión, ya que los estados del sur, justamente en 1861 se desató la guerra de secesión, ya que los estados del sur, justamente en 1861 se desató la guerra de secesión, ya que los estados del sur, justamente en 1861 se desató la guerra de secesión. Estoy escuchando. Te decía en un principio, ¿serás tú, Dios? No, es mi propia voz. Entonces, a ver si pueden corregir eso, por favor. Ahora sí, sí me oyes, ¿verdad? Bueno, y espero que el auditorio me esté escuchando. Les decía que Abraham Lincoln nació en ganó las elecciones en 1860. Sí, dime. Decía que Abraham Lincoln nació en las elecciones en 1860. Si nada más quita la bocina porque estoy con delay y me estoy escuchando. Padre, vamos. ¿Cómo? Bueno, es por eso que me va a dar mucho gusto reunirme con todo mi equipo de colaboradores este próximo jueves para darle esos coscorrones para que no ande pasando esto. No, no es cierto. No es algo que es fuera de control. De repente suceden algunas fallas técnicas como la que estamos experimentando en este momento. Bueno, mientras esto se arregla, recordamos que estaba diciendo que en 1871 Abraham Lincoln tuvo que lidiar con la guerra de secesión, ya que los Estados Unidos, entre ellos Texas, Nevada, ponle mute, por favor. Nevada y Colorado, California, que habían sido territorios de México y habían sido adquiridos por los Estados Unidos, pues todos esos estados buscaban el tener esclavos. Entonces querían separarse y formar la unidad, los Estados Unidos del Sur. Y esto le costó muchísimo, fue la guerra más sangrienta, fratricida, o sea, entre hermanos, que se ha dado en los Estados Unidos. Y Abraham Lincoln tuvo que lidiar con eso. Su discurso precisamente de Gettysburg, después de esa sangrienta batalla, habla acerca, invocando a Dios, diciendo: Señor, permite que nos unamos como hermanos, porque si no, esto será el final de esta nación. Abraham Lincoln, aunque había sido educado por una familia bautista, sin embargo, no profesó ninguna religión. Sin embargo, era un ferviente creyente, rezaba, conocía la Sagrada Escritura, las citaba frecuentemente e invocaba a Dios en todo momento y encomendaba a Dios a la nación. Fue asesinado posteriormente por un fanático de separatista del sur, mientras él asistía al Teatro Ford, y fue asesinado en el año de 1863 mientras veía una obra de teatro. El autor de este asesinato salió huyendo, se metió a un almacén y ahí fue capturado. Por otra parte, George Washington, que su cumpleaños será en esta semana, era de la familia noble de Inglaterra, de la nobleza, y él nació en Vermont. Él desde muy joven se dedicó al ejército, llegó rápido en esa campaña entre los franceses y los indios, logró muchas condecoraciones y logró ser un general de las Fuerzas Armadas de la Gran Bretaña. Sin embargo, cuando empezó la guerra, los ideales de independencia de la
los estados, las colonias del continente, las colonias continentales, eran las 13 colonias. Él fue encomendado, porque ya simpatizaba con la idea de una independencia de Inglaterra, fue encomendado para ser el jefe de las Fuerzas Armadas rebeldes que peleaban en contra de los británicos. Finalmente se logró la independencia gracias a la batalla de Saratoga, con la ayuda de los franceses. A los franceses les debemos la independencia de los Estados Unidos, y fue nombrado el primer presidente de los Estados Unidos, ya como Estados Unidos continentales, Estados Unidos de América. Fue el primer presidente y logró muchísimas cosas, entre ellos la igualdad, logró establecer un banco que beneficiara a los estadounidenses, logró la paz, que hubiera paz entre los países del norte y del sur, los países vecinos, y logró gran prosperidad. Al final, él se retiró a su casa, a Vermont, y murió debido a una neumonía que fue tratada con sangrías, y no me refiero a ese refresco muy sabroso, esa bebida de vino tinto y de frutas de origen español, sino sangrías era cortar para que sangrara, y murió precisamente por falta de sangre. Fue reconocido, se le dio la primera medalla de oro del Congreso de la Unión, y fue reconocido como uno de los que hubiera paz. Así que sepamos un poquito acerca de estos presidentes que son el fundador, George Washington, uno de los fundadores de la nación, junto con Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y muchos otros más. Y Abraham Lincoln, con sus grandes ideales de igualdad y de libertad, de abolición de la esclavitud. Bueno, pues tiempo mientras podíamos arreglar este problema. Me da mucho gusto de estar con mi amigo Demonio Morado. Hoy viene Demonio Café, padre. Así que... ¿Es el Demonio Café? El del Moño Café. Así que gracias, padre, gracias por esa paciencia que nos tuvo. Gracias porque... Pero no lo vuelvan a hacer. Es que sí, Dios, Señor, dame paciencia, pero ya. Así es, padre. Bueno, pues gracias, padre, por esto, pero también les queremos avisar que el día de hoy estamos en campaña, padre, estamos en nuestra semana de campaña. Sí, para comprar un mejor equipo, porque ya ven que qué mal está funcionando esto, entonces hay que meterle lana ahí para que se arregle, y para contratar además de María, que está haciendo un excelente trabajo, contratar a un técnico ahí que nos ayude para comprar un mejor equipo y demás. Así que, por favor, recuerden que las donaciones que ustedes den son deducibles de impuestos, o sea, no salen perdiendo nada, porque eso lo pueden deducir de los impuestos, y que pueden ustedes ayudar a esta estación a que funcione cada vez mejor y que el evangelio se difunda, además de entretener y orar juntos y poder llegar a sus hogares con una programación sana, educativa, y ustedes son parte de ello, porque ustedes pueden presumir que esta es su estación. Así que la forma de ayudar puede ser vía telefónica con su tarjeta de crédito, llamando a la librería o a este número donde Mateito irá corriendo inmediatamente a contestar sus llamadas. ¿Y a qué número nos pueden llamar, mi querida Lucy? ¿A qué número? Bueno, pues ahorita tenemos aquí iba a decir dos manos, pero en sí 2 pares de manos extras ayudándonos. Así que nos pueden llamar ahorita al 209-225-2317. Hemos tenido una muy buena... Muy rápido, no les dice el tiempo para apuntar. Sí, sabe que sí. Es el 209-225-2317. Es el número al que nos pueden llamar. También es el número de la librería, donde ya está también abierta desde las 10 de la mañana. Es el 209-408-8358. Estamos en la semana de campaña y hay muchas cosas que necesitamos mejorar
para dar un mejor servicio, para evangelizar de una mejor forma. Así que lo invitamos a usted a que se haga presente, a usted a que nos llame y que se deje tocar en generosidad, Padre, porque apoyar a un ministerio es una de las obras de misericordia. ¿Podría ser una de las obras de misericordia, Padre? Sí, claro que sí, porque ustedes están ayudando a que se difunda el evangelio, a que se eduque en la fe, a que conozcamos más de Dios. No a que escuchamos, Padre. Ajá. Sí, así que entonces nosotros los invitamos a que en esta semana ustedes sean parte y hagan una obra de misericordia apoyando este ministerio. ¿Ya lo mencionó el Padre? ¿Cómo qué cosas hay que comprar ahí que salen caras? Mire, Padre, justamente pues lo estamos viendo, ¿verdad? Tal vez ocupamos cambiar nuestras computadoras. Ocupamos también nosotros, necesitamos también terminar de acondicionar este es el salón que tenemos aquí para llevar a cabo las asambleas. Extrañamos mucho al pueblo que nos uníamos cada 8 días durante muchos años, donde las asambleas cada semana teníamos un invitado y teníamos mucha gente que venía al encuentro de Dios nuestro Señor. Entonces, estamos acondicionando también eso, usted lo va a ver en esta semana, estamos acondicionando la nueva cabina también, y todo esto es gracias a su apoyo, gracias a la generosidad de la gente. Entonces, los invitamos a que nos llamen. También otra forma de donar es a través de la página web de la estación, que es unidosporcristoymaria.org. Ahí van a encontrar un enlace en el cual ustedes pueden accesar para donar en línea. Y aunque no estén en línea, aunque estén gorditos, de todas maneras donen. Y otra forma también es de que vengan directamente a la librería y que aprovechen para ver toda la clase de libros, artículos religiosos, y aprovechen. Así que ahí pueden ustedes también dar su donativo, o si llegan muy tarde y ya está cerrado, no importa, ahí hay un buzón en el cual pueden ustedes dar su donativo. No se preocupen, no pueden meter la mano para sacar lo que dan porque se les mocha la mano. No, simplemente no hay acceso para poder robarse lo que dejan. Pero, por ejemplo, si vienen después de trabajar, pues vienen de una pachanga y todo eso, dicen, pues ahora ando muy generoso, como que sí les voy a dar a estos. Y ahí pueden depositarlo. Muy bien. Sí, okay. Así es, Padre. Pues gracias por introducir a esta semana, en la semana en la que vamos a estar en campaña. Así que todos los días denles una llamadita a todos los fans del Padre Jorge y díganles, ¿cómo dice usted, Padre? Móchense con la lana. Sí, móchense con la feria, órale. Y acompáñenos a hacer esta obra de misericordia y ahora sí que apoyar esta radio. Y tenemos aquí preguntas, Padre. Tenemos una, dice Pedro y Toña, que siempre están bien presentes ellos. Dice, me da mucho gusto saludarlos. Dice, leí que quien hace oficial los padrinos en el bautismo fue el Papa San Higinio en el siglo II. Eso leí. ¿Usted sabe algo? No, pero él estaba queriendo saber quién había instituido los padrinos ya oficialmente, y fue el Papa. ¿Qué Papa? El Papa Higinio. Higinio, en el siglo II. En el siglo II. Muchísimas gracias, Pedro. Qué bueno que nos das esta información. Sí, recordemos que ya, como institución fue el Papa Higinio, pero ya de hecho se ponía como práctica que los encargados de evangelizar a los catecúmenos se hacían cargo y eran llamados padrinos, y era requerido precisamente que tomaran una preparación para ser bautizados. Hoy en día los niños no pueden escoger papás, pero los papás sí deben de escoger padrinos correctos. Entonces, no se pide nada de los papás. Pueden ser padres solteros, pueden ser narcotraficantes, pueden ser políticos militantes en un partido que no nos gusta, pueden ser lo que sea, no hay problema. Pero los padrinos, sí, por lo menos un padrino o una madrina, tiene que ser un católico practicante que haya recibido la confirmación y esté yendo a misa cada semana y comulgando,
Si no puede comulgar es porque a lo mejor está viviendo una situación de pecado, no puede ser un buen ejemplo para los ahijados. Entonces se pide que den testimonio de vida. Eso es lo importante. Si están casados, deben de estar casados por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ah, pero es que ya estamos casados por el civil, pero no por la Iglesia, ¿verdad? No, nada más por el civil. Ah, entonces ya eres legalmente pecador. ¿Sí? No basta el arrejuntarse o el casarse por el civil. Es necesario invitar a Dios a que bendiga lo que es la base de la iglesia, que es la iglesia doméstica. ¿Ok? Así es. Pero muchísimas gracias. No se me va a olvidar que el Papa Higinio en el siglo II instituyó ya de forma los padrinos. Muchísimas gracias, Toño. Gracias, padre. Y gracias también. Mire, otra pregunta Me cae es... bien Toño, Pedro y Toña. No los conozco personalmente, me va a dar muchísimo gusto cuando pueda tener el honor de conocerlos, pero hacen unas preguntas muy buenas y realmente se interesan. Pedro ha servido como ministro de la palabra y es una persona muy preparada, muy consciente, así que me da muchísimo gusto y me honra mucho que vea este programa y que nos aporte con investigaciones y con preguntas muy buenas. Muchísimas gracias, Pedro y Toña. Bueno, y también aquí nos dice otra pregunta también de ellos, padre. Dice, la segunda lectura del domingo, que fue Corintios 15, del 45 al 49, ¿se podría usar para explicar o usar en una clase prebautismal? ¿Nos da su opinión, por favor? Claro que sí, es decir, todas las Sagradas Escrituras hacen referencia precisamente a pertenecer al pueblo de Dios. Pero en este caso, San Pablo se refiere a que el primer Adán surgido de la tierra regresa a la tierra y tuvo vida, que es una vida biológica. En cambio, Cristo, que es el nuevo Adán, el nuevo generador de una nueva creación, Él nos da la vida en espíritu y nos da la vida eterna. Y es lo que yo les decía a mis feligreses en la homilía. Digo, ustedes se preocupan mucho porque sus hijos saquen muy buenas calificaciones, porque hagan una carrera, porque tengan un buen trabajo. Y les están enseñando de que lo más importante es el comer, el trabajar, el tener dinero. Y muchos de ellos justifican que no van a misa el domingo porque tienen que trabajar. Digo, qué mal están educando a sus hijos. Porque si le dan más importancia al trabajo y al dinero, no le están dando importancia a lo que es la vida eterna. Y no hay pretexto. Decía la otra vez que es pecado mortal trabajar en domingo. Sí, a menos de que sea un trabajo esencial, emergente, como es ser transportista público, taxista, servidor en restaurantes u hoteles, que trabajen en la industria, perdón, que trabajen en servicios médicos y demás. Pero si tú estás trabajando en domingo, acuérdate que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos te garantiza la libertad de culto y te garantiza que nada se puede interponer a que cumplas con tus preceptos religiosos, cualquiera que sea tu religión. Por lo tanto, si estás trabajando en domingo, tienes derecho y tu patrón tiene obligación de proporcionarte 1 hora y media para que vayas a misa y regreses a trabajar. Así que no hay pretexto, ¿ok? Entonces enseñen a sus hijos no a ganar esta vida, sino la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si ha perdido la vida eterna? El Papa Francisco dice, nunca he visto una procesión funeraria seguida por un camión de mudanzas. Todo lo que conseguimos en este mundo aquí se queda. Entonces, preocupémonos por ganar un lugar en el cielo. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Y bueno, también aquí alguien nos pregunta, nos dice que si usted conoce personalmente al Papa Francisco o ha conocido usted a otro Papa. Bueno,
El Papa Francisco tuve la oportunidad de verlo en una audiencia, no en una audiencia, en el Angelus, en el Vaticano. Lo vi de lejos, nada más. Al Papa Juan Pablo II, perdón, al Papa Benedicto, lo conocí personalmente cuando no era Papa, cuando era el cardenal Ratzinger, y que fue al viaje que hizo el Papa Juan Pablo II a la Basílica de Guadalupe. Tuve tiempo de platicar con él, tengo una fotografía con él. Todavía tenía el cabello negro, todavía no estaba canoso. Eso fue en 1979. Al Papa Juan Pablo II lo conocí en la Basílica de Guadalupe. Hay una fotografía donde me está dando la comunión a mí. Fui al último al que le dio la comunión en la Basílica, y en ese momento volteé y le da el copón a mi hermano Jairo para que él siga dando la comunión. Y coincidimos en la fotografía, mi hermano Jairo y un servidor, junto con el Papa Juan Pablo. Pude verlo en varias ocasiones muy cerca. Son los 3 papas que me ha tocado ver en persona. ¿Ok? Nada más. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, padre. Padre, ¿usted no llegó a conocer a la Madre Teresa? ¿La Madre Sí. Teresa de Calcuta también? Sí, claro. ¿Algún otro santo que usted haya conocido? En varias ocasiones. Una de ellas fue, la primera vez fue en el Vaticano, cuando fui recién ordenado a un congreso de sacerdotes a nivel mundial, y ella fue a hablarnos. Impresionante. Tiempo después, cuando estaba en San Emilius, en Linwood, ella fue en un par de ocasiones la primera a recibir el convento que teníamos ahí a un lado para hacer la casa de las hermanas de la Caridad de Teresa de Calcuta. Y tuve la oportunidad y el honor de acompañarla a dar el recorrido por la casa. Entonces fue para mí un gran honor el estar cerca de esta gran santa. Ajá. Otros santos que haya conocido, pues está en proceso de canonización el arzobispo Luis María Martínez. No me acuerdo de él, pero me acuerdo que me dio una cachetada. ¿De verdad, padre? ¿Y eso cómo fue? ¿O qué andaba haciendo, padre? No. Me dio la confirmación, pero antiguamente en el rito era dar una cachetada. Esa cachetada originalmente era un abrazo y un beso. Después eran tantos que pasó a ser una caricia, y eran tantos que al rato ya se pasaba nada más así, acariciando a uno por uno. Y después, incluso en la Edad Media, hubo un guante de acero que era para dar una cachetada como soldado de Cristo. Tienes que resistir el dolor. Claro que los obispos eran tan viejitos que apenas podían levantar el guante. Entonces, eso volvió hoy en día a lo que es el abrazo o el manifestar la alegría de recibir el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero antiguamente. Otros santos que he conocido, pues a mi hermano Sergio, que realmente, y a mi hermano Jairo, y a mi hermana Estrellita, y conozco muchos santos también que llevan una vida de santidad y que mis respetos por ellos. Mi hermano Sergio seguramente ya está gozando de la gloria de Dios y ciertamente llevó una vida de santidad. Y otros santos que haya conocido personalmente, pues hasta ahorita nada más estos, ¿ok? Digo, otros. También conozco a San Mateíto, pero todavía no lo canonizan, y a Santa Lucy. Sí, ¿verdad? Es que todavía estamos vivos. Todavía estamos vivos, padre. Bueno, Así es, y todavía a lo mejor luego te conviertes en presidente de algún país y te vuelves bien corrupto y demás, así que no. fíjese, padre, que hoy siendo el día de los presidentes, le traíamos un reto. Le traíamos un reto de presidentes justamente con Mateo, de que usted le dijera un número de presidentes del 1 hasta el 46, y él le iba a decir cómo se llamaba ese presidente, de aquí de Estados Unidos. Entonces, él, aprovechando que hoy estamos celebrando 16. el número de Abraham Lincoln. ¿Abraham Lincoln? Sí, ¿El 16? sí. Ah, pues está bueno, te lo voy a creer, porque me pescas en curva.
Pero a ver, el 23, Benjamin Harrison. ¿quién? Benjamin Harrison. Benjamin Harrison. Bueno, pues te lo creo, pues. Oye, Hoy le podemos decir más al padre porque nos las va a creer, ¿verdad, padre? el 39. Jimmy Carter. Jimmy Carter, ok. Ok, fíjate que es como un cuate que lo invitaron al club de los chistes. Y entonces llegó y, pues bienvenido, mira, aquí todos estos son comediantes y cuentan chistes. Y alguien decía, 42, y todo el mundo, ¡ja, ja, ja! ¡Buenísimo! 198, ¡uy! Todo el mundo riéndose, aplaudiendo, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Bueno, es que ya no sabemos todos los chistes, ya los tenemos catalogados. Y así como Mateito se sabe todos los presidentes de memoria, nada más decimos el número del chiste y nos acordamos y nos reímos. Ay, ¿a poco? Sí, tú di algún número. 89. Todo el mundo se queda callado. ¿Qué pasó? Es que lo contaste sin gracia. Sí. Bueno, pues entonces, aparte de decir el número, lo tenemos que decir con gracia, ¿verdad, padre? Sí. Muy bien. Bueno, pues, padre, también alguien por aquí nos pregunta, dice, ¿cómo le explico a mi esposo que Jesús es verdaderamente Dios? Bueno, yo creo que simplemente habría que creerle. Si ponemos en duda su divinidad, entonces si consideramos que es solamente un hombre, es el más grande de todos los mentirosos y el más tonto de todos. Porque todo lo que dijo no tiene validez si no fuera Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría ninguna razón que estuviéramos en esta programación. A lo mejor estaría con Mateito contando chistes y haciendo otra cosa en lugar de evangelizar. Pero entendemos que Cristo es el cumplimiento de una esperanza en todo un contexto histórico y es difícil de entenderlo si no queremos entenderlo. Es decir, no hay más sordo que el que no quiera oír, ni más ciego que el que no quiera ver. Si tu marido tiene voluntad de conocer, entonces tendría que educarse en la fe y entender que Cristo está presente desde el principio de la creación, como lo hemos visto. En el principio existían, en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba vacía y sin forma, y el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas. Y dijo Dios, haya luz. Esa palabra creadora, San Juan capítulo 1 nos dice, en el principio existía el verbo, el hágase, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por el verbo, y sin él no existiría nada de cuanto existe. Y el verbo, que está creando con Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Si queremos creer que realmente es el cumplimiento de esa promesa de salvación, que el ángel del Señor le anunció a María, que por obra del Espíritu Santo, sin necesidad de tener contacto físico con nadie, el Espíritu Santo haría que el verbo se encarnara en María y se hiciera hombre. Entonces podemos decir que ciertamente Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero ¿se puede comprobar con una fórmula matemática o con un ADN o demás? No. ¿Cómo comprobar que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía? Ay, ostras, sean grandes, eso no me impresiona. Es la fe, el creerle a Jesús, el creer que Cristo está presente, es la fe. Y creo en Dios, creo en la acción de Cristo, creo en su divinidad, creo que Cristo resucitó, creo que Cristo venció. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría razón de ser nuestra fe. Entonces, dile a tu esposo que si él tiene buena voluntad de conocer y entender esa divinidad de Cristo, que hable con alguna persona preparada, seguramente algún sacerdote, a un sacerdote que no le caiga tan gordo, un sacerdote que tenga más que santidad, como decía Santa Teresa de Ávila,
yo prefiero un confesor sabio a un confesor santo. Entonces, seguramente vas a encontrar algún sacerdote bien preparado que te pueda explicar tranquilamente, ¿ok? Muchas Así que gracias. estaré. Esperamos que esta persona que hizo esta pregunta haya obtenido una buena respuesta para platicarla con su esposo. Y también, padre, una persona nos llamó aquí a la radio pidiendo un consejo de aliento, de cómo hacerle cuando... Déjame darle algunas palabras de aliento. Colgate, astringosol, Hearst, el Halsey Monliptus, son palabras para tener buen aliento. Buen aliento, sí, completamente de acuerdo, padre. Pero el aliento que ella se refiere es cómo se le puede hacer cuando un hijo o una hija ya no creen en la Biblia ni en Dios. Esto fue una llamada que tuvimos esta mañana aquí en la radio. Una persona que llamó muy triste pidiendo este consejo y diciendo, ¿qué le podemos decir? Entonces le pueden preguntar al padre si nos puede decir una Yo pasé por eso también. Yo, en mi etapa de adolescente, yo cuestionaba todo. Y me fascinaba mucho el ir a los museos, el ver el Museo de Antropología, el ir al Museo de Historia Natural, el ver la formación de los planetas, el ver los restos óseos que databan de miles de años, el ver ese proceso evolutivo. Y me daba cuenta que no encajaba con lo que decía la Biblia. Y entonces consideré que la Biblia era una mentira y que con la misma autoridad que declaraban la Biblia como algo santo y verdadero, podría ser el Corán o podría ser el Mahabharata o podría ser cualquier otro libro sagrado, el Popol Vuh o vete a saber. Entonces, ¿con qué autoridad estaba hablando la Biblia? Entonces yo hice una búsqueda sincera porque estaba buscando la verdad y creía ciertamente que las cosas no se dan por casualidad, que tiene que haber alguien que lo creó, un Dios. Entonces, sus hijos tienen toda la razón en dudar y en cuestionar, pero lo importante es que satisfagan sus dudas, que no se queden en la duda, que busquen realmente la solución. Ahora, sus hijos están queriendo pensar que la Biblia es un libro científico. No, no es un libro científico. Es un libro que se ayuda de la ciencia para poder comprender su contexto, su historicidad, su momento en que se dijo, el cómo se dijo. Por eso la Biblia se ayuda de varias ciencias para formar la exégesis. Exégesis es el estudio serio de las Sagradas Escrituras y se ayuda de la arqueología, la antropología, la lingüística, la etnología, la historia, que son ciencias que ayudan a entender el cómo y el por qué se dijo. Pero la Biblia no es un libro científico. Si tú quieres conocer de ciencia, consulta a los científicos, consulta libros de ciencia. Si quieres conocer a Dios, es a través de las Sagradas Escrituras. Lo que dice allí, no, hay muchas cosas que no son historia, pero son verdad. En la forma de cómo Dios creó el universo y todo, es como el Alka-Seltzer. Nadie sabe cómo alivia, todos saben que se alivia. Nadie sabe cómo Dios haya hecho todo. Lo importante es que sin Dios no existiría nada. La Biblia no es un libro, son varios libros, escritos a través de miles de años, pero es la presencia de Dios en nuestra historia, en nuestra vida, y la Biblia se sigue escribiendo con los acontecimientos y las manifestaciones de Dios que nos habla hoy en nuestras situaciones concretas. Entonces, diles a tus hijos que tienen toda la razón de dudar, pero que no se queden en la duda. Otra actitud es decir, ay, no te entiendo, déjame en paz. Imagínate que Mateo te diga, ay, mamá, no te entiendo, déjame en paz, no me estés molestando. Y ya, no, o sea, a ver, ¿qué es lo que no entiendes? Y vamos a explicarlo. Entonces, no se trata de negar algo porque no se comprende. Más bien, hay que entenderlo y hay que tener voluntad de entender. Lo mismo que este señor que pide que se le compruebe que Cristo es Dios.
O sea, hay que entenderlo todo dentro de un contexto. No es solamente decir no creo y ya, sino más bien ¿por qué no crees? Y conoce. Muchas veces nuestra falta de fe es debido a la ignorancia y a la falta de voluntad de conocer. Por eso la fe es, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Señor, no creo, pero ayúdame a creer. Entonces eso es algo muy importante. Muchas gracias, Padre, gracias. Y también la última pregunta que tenemos aquí es, Esperanza le manda saludos también y dice, Padre, yo tengo una pregunta. Ya van varias veces que guardo mis rosarios en la bolsa de mi ropa y me olvido de sacarlos cuando los lavo. Sé que es un descuido mío, la verdad. ¿Aún siguen bendecidos? ¿O tengo que volverlos a llevar a bendecir? No, siguen limpiamente benditos. Y además No no te pierden la preocupes, bendición. porque Jesús sabe nadar. No, no es cierto, no sabe nadar. Por eso caminó sobre las aguas, porque nunca aprendió a nadar. Así Pero ya es. resucitó y no se va a volver a ahogar. No te preocupes, no se va a morir. No, qué bueno que además te sirvió porque manejarlo tanto como que se ensucian las cuentas, así que ya quedó lavado. Mira, yo me lavo las manos con mi rosario, y no se le quita la bendición, ¿ok? Así que no te preocupes. Ok, bueno, pues entonces, Esperancita, aquí tiene la respuesta a esa duda. Lo único que tiene Lo es que un sí es rosario más importante, mi limpio. querida amiga, antes de lavar tu ropa, esculca las bolsas, porque por accidente puede quedar ahí algún dólar o algo, y te pueden acusar de lavado de dinero, ¿eh? Así que con eso sí hay que tener cuidado. Sí, es un delito el lavado de dinero. Bueno, Padre, pues estas han sido todas las preguntas el día de hoy. Agradecemos de antemano a todos sus fans, a todas las personas que lo siguen diariamente, que lo buscan y que nos comparten Sí, sus es que les debo un preguntas. chorro y por eso me andan buscando y me siguen para que les pague, pero Sí. no, Nos va a les dar debo mucho, muchísimo cariño, les debo mucha gratitud, les debo muchísimo a ustedes. Muchísimas gracias por participar y por aguantarme en su programa, que está hecho de acuerdo a como ustedes gusten. Gracias por sus aportaciones y ayúdense y acuérdense de ayudar a esta estación, ¿ok? así es. Muchísimas gracias, Lucy. Mateito, me da mucho gusto que seas un modelo de caballero y que busques vestirte con elegancia. Esto es un modelo para que tus compañeros y tus amiguitos te sigan el ejemplo, ¿ok? Gracias, Padre, gracias. Sí. Pues nos va a dar Pues mucho gusto ya me verlo voy por a poner en aquí. camino antes de que me Sí, pesque la temporada. sabemos que usted ya viene para acá para estos días, ¿verdad? Entonces nos va a dar mucho Sí, Dios gusto verlo mediante el jueves nos personalmente. vemos, ¿eh? Ándele, pues, Que Dios Padre. Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el jueves. Nos vemos, Dios vemos. mediante. Mañana no creo que vaya a transmitir porque voy a estar en un taller de espiritualidad allá en Turlock y es de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si me doy la oportunidad de escaparme a la hora del almuerzo o lo que sea, si puedo, estaré transmitiendo, pero si no, pues ya saben que no pude, ¿ok? Ok, está muy bien. Muchísimas Gracias por gracias. dejarnos saber, Padre. Nos Gracias. vemos, si Dios quiere, aquí en la semana. Bendiciones. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.